¿Qué tal, jóvenes? Buenas noches. Aquí en Academia Llerón vamos a empezar con el tema del tercer militarismo. Vamos a analizar el gobierno de Sánchez Cerro, de Benavides y una introducción del Oncenio de Leguía. Ya, vamos a empezar una vez. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Como siempre, sus preguntas del tema. Entonces, sin más preámbulo, vamos a empezar. A ver, un segundito. Déjenme. ¿Qué tal con todos? Listo. Ya, entonces ponemos el título, el tercer militarismo, ¿no? Junto con algo del Oncenio de Leguía. Aquí está. Hay un dato curioso, a ver si me responden, acerca de, oficialmente no hay un cuarto militarismo. Se habla de un cuarto militarismo, pero no es oficial. No sé si te has dado cuenta de ese detalle, ¿no? Oficialmente hay hasta 3 militarismos. ¿Por qué no hay un cuarto militarismo? A ver, si después de esto volvieron a gobernar los militares. A ver. ¿Por qué no hay un cuarto militarismo? Hablo de oficialmente. Oficialmente. Algunos consideran el cuarto militarismo al gobierno de Velasco con Morales Bermúdez. Pero oficialmente no se habla de cuarto militarismo, ¿no? Hasta el tercero. ¿Por qué? A ver, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Estamos empezando la clase. Lancé una pregunta, a ver si me responden. La pregunta es, ¿por qué oficialmente no hay un cuarto militarismo? A ver, 1930, 1939. A ver, ¿por qué no hay oficialmente un cuarto militarismo? A ver, ¿cuál sería la respuesta? Buenas noches con todos. Les saluda el profesor Elías Galas de Historia. Estamos empezando recién la clase del tercer militarismo, aquí en la Academia Llerón, una de campeones. Y lancé una pregunta, ¿no? Lancé una pregunta. ¿Por qué no hay oficialmente un cuarto militarismo? A ver. Si todavía van a gobernar militares después de este periodo. Un ratito, antes que se acabe la batería. Listo. Ya, entonces al final le respondo, ¿ya? Bien, vamos a poner primero, antes de las características, a los presidentes del tercer militarismo. Empieza en el año de 1930, ¿no? Aquí es necesario recordar los contextos internacionales. Te darás cuenta que aquí puse un punto, ¿no? Ese punto representa el contexto internacional. La parte de azul se refiere al gobierno de Augusto Bernardino Leguía. Es el oncenio de Leguía. Entonces aquí ponemos el gobierno del oncenio, también llamado el gobierno del centenario, ¿no? Tiene varios nombres, el centenario, el oncenio. Y el presidente fue Augusto Bernardino Leguía. Ya. ¿Por qué Leguía solo gobernó 11 años? Porque recuerden que él fue elegido, reelegido y reelegido. Él entonces tendría que gobernar hasta 1934, pero su gobierno solo duró hasta 1930. ¿Por qué? Pues la respuesta está acá arriba. Porque a nivel mundial estalló una crisis que por su impacto se compara a la crisis de la pandemia, ¿no? Es la crisis del crack, el crack económico. La crisis, a ver, ¿de qué año fue esta crisis? Es sí fácil. A ver, buenas noches con todos. ¿En qué año fue esta crisis? Recién empezamos, no se preocupen. La crisis de 1929
Claro. ¿Qué tal, Carmona? La de 1929. Esa crisis impactó en todo el mundo, ¿no? En todo el mundo. Eso ustedes lo saben. Y se le compara con la crisis de la pandemia, ¿no? Que ha quebrado la economía, el PBI y todo eso. Ah, interesante. Alonso me dice, profesor, ¿y cuánto se gobernaba? Ya, claro, ya. Así pregunten, ¿ah? Con gusto. A ver, te devuelvo la pregunta, Carmona, y yo sé que me vas a responder. ¿Cómo se llama el periodo anterior al oncenio? A ver, ¿cómo se llama el periodo anterior al oncenio? Ahí está la respuesta. A ver, a ver, a ver, a ver. Cualquiera puede participar, ¿ah? La República Aristocrática. Este periodo se llama la República Aristocrática. Por si acaso, también se denomina segundo civilismo. También se denomina segundo civilismo, ¿no? Es como su sobrenombre. Segundo civilismo. Ya, ahí está. Entonces, lancé una pregunta que se va a responder dentro de hora y media. ¿Por qué oficialmente no hay un cuarto militarismo? Si después volvieron los militares. Ya eso voy a responder al final, ¿ya? Ya. El segundo civilismo empieza en 1899. Y si tú recuerdas, Carmona, y todos los presentes, en esa época, por ejemplo, ¿hasta qué año gobernó López de Romaña? Porque con él empieza el segundo civilismo. Entonces tú revisa la historia y López de Romaña gobernó de 1899 hasta 1903. Entonces, estimado Carmona, ahí está la respuesta. En el segundo civilismo, y de acuerdo a la Constitución de Ramón Castilla, la de 1860, se gobernaba 4 años. Entonces, la respuesta es 4 años. En el segundo civilismo, Leguía fue elegido en 1919 y en 1920, con la reforma constitucional, Leguía se aumentó un año más. Entonces, en el oncenio se gobernaba 5 años. Así pregunten, ¿ah? Así pregunten, ¿ah? Esta clase siempre se caracteriza por no decir preguntas, respuestas y participación. Entonces, para todos los presentes, se gobernaba 4 años en el segundo civilismo, Leguía se aumentó un año más. Pero, voy a aprovechar tu pregunta, Carmona, pero con el golpe de Estado de 1930, producto de la crisis del crack de 1929, por esta crisis, ustedes saben que destituye a Leguía en el mes de agosto de 1930 el comandante Luis Miguel Sánchez Cerro. Entonces, Sánchez Cerro reformó también la Constitución en 1933. Aquí pongo nuevamente reforma constitucional. Y en esa reforma constitucional se aumentó un año más. O sea, con Sánchez Cerro, el gobierno fue de 6 años. Pero esta pregunta que te voy a hacer es bien fácil. Hoy, ¿cuántos años se gobierna? A ver, hoy 5. ¿Por qué? ¿Por qué? Si era 6. Entonces la respuesta es, profesor, se gobierna 5 años porque en la otra reforma, en la de 1979, hubo otra reforma y en esa reforma constitucional se estableció otra vez un gobierno de 5 años. Y parece que ahí queda, ¿no? Así ha sido en el Perú. 4 años, 5 años, 6 años. Nunca se ha gobernado 3 años, menos 7. Ha jugado entre 4, 5, 6. Gracias por la pregunta. Por favor, sigan preguntando y participando. Bien, entonces te decía, ya, si hay una pregunta más adelante, te decía que la crisis del 29 de los Estados Unidos provocó la caída
del gobierno de Leguía. ¿De qué manera? Ah, perfecto. ¿De qué manera? Con la caída de la exportación, desempleo y la quiebra de los bancos. Recuerda que Augusto B. Leguía canceló la deuda a... ¿A qué país canceló la deuda? A ver. ¿A qué país Leguía canceló la deuda? Porque retrocedemos un año y en 1914, ustedes saben que estalló la Primera Guerra Mundial. Y la Primera Guerra Mundial, voy a poner IGM, la Primera Guerra Mundial causó la caída. Claro, ¿qué tiene que ver la guerra con Inglaterra? La Primera Guerra Mundial, por más, muy bien, Carmona. ¿Qué tal, Posada? Ah, perfecto, perfecto. Ah, sí, sí, todos los presentes, por favor, los que están en Facebook, por favor, pueden... Ajá, ya, perfecto. Pueden preguntar los que están en Facebook, bienvenidos. Me preguntan ¿no? por medio del coordinador Posada y él me transmite la pregunta. Así que, por favor, los que están en Facebook, pregunten, pero sobre todo enfocado en el oncenio y el tercer militarismo. Pero normal, si hay alguna pregunta, mientras sea historia, bienvenida. Y compartan, por favor, esta clase con mucho cariño de acá, de nuestro promotor Posada. Un saludo desde aquí, en Herón, Cuna de Campeones, ¿no? Aquí analizamos la historia del Perú como debe ser, para tu ingreso y el plus que te doy de la clase. Pero tienes que preguntar mucho, participar, responder mis preguntas, porque así debe ser la historia, ¿no? Y antes de la clase vamos a utilizar PPT y responder preguntas. Comparta, por favor. Bien, entonces, miren todo cómo se relaciona. Todos los caminos nos conducen a la historia del Perú. La Primera Guerra Mundial, por más que la ganó Inglaterra, sabemos por historia, por cultura general, que la Primera Guerra Mundial enfrentó a dos bloques, ¿no? La Triple Alianza y la Triple Entente. La Triple Entente ganó Francia, Inglaterra, Estados Unidos. Pero Inglaterra quedó tan dañado que fue consciente de que si aparece otra guerra, entonces ahí quedaba la supremacía británica. Entonces Inglaterra, inteligente, le concede a Estados Unidos la posta. Algún día conversaremos de la Segunda Guerra Mundial y les contaré sobre la Carta del Atlántico, donde Winston Churchill y Roosevelt conversan. Esta obra lo escribe el hijo de Roosevelt. Tú sabes que Roosevelt sufría de poliomielitis, por eso no podía caminar. Y él cuenta estas memorias en la cual él fue testigo de cómo Churchill le entrega el poder a Inglaterra. Entonces, después de la Primera Guerra Mundial y se consolidó en la Segunda, Inglaterra le decía adiós a la supremacía mundial, pero le entregó a Estados Unidos. Por eso, en la década del 20, Estados Unidos auspició la candidatura de Leguía. Tú lees una buena biografía de Leguía, aquí te comparto un libro que es reciente, miren, bibliografía, miren, ahí está, una joyita el libro. Tú lees la biografía del presidente Leguía y te enteras que Leguía se encontraba en Estados Unidos antes que venga a Perú. Entonces, Leguía es elegido presidente y como Estados Unidos auspició su gobierno, no será el primero que Estados Unidos auspicia, ¿no? Hay muchos candidatos, más de lo que crees, que Estados Unidos auspicia de alguna manera. A ver, Carmona, te leo. Claro, entonces ahí quería llegar Carmona, ¿no? Has leído mi mente. Entonces, ¿qué pasó, estimado Alonso? Leguía, como fue auspiciado por Estados Unidos, el acuerdo era que cancela Inglaterra e inicie la deuda externa, la bendita deuda externa con Estados Unidos. Empezó con tímidos 20 millones, 40, 100 millones y un poco más. Y hoy debemos más de 40.000 millones de dólares. Y correcto. Leguía cancela a Inglaterra e inicia la deuda externa con Estados Unidos.
Muy bien, perfecto. Entonces, como dependíamos de la economía norteamericana, como hoy, de alguna forma, dependemos de la economía china, tú sabes que hoy China, hace años, desplazó a Estados Unidos en la exportación. Con el gobierno de Alan García, segundo gobierno, ahora China es quien más nos compra. Pero bueno, entonces, Estados Unidos continuamente le prestaba dinero a Leguía hasta que la crisis terminó con toda esa transacción. Cayó la exportación de algodón, azúcar, cobre, caucho, colapsó el gobierno, no solo en el Perú, en el mundo. El único país que no sufrió de crisis fue Rusia, porque era comunista. Entonces, la oligarquía es el grupo económico de poder. Esa vieja oligarquía, vamos a decir agroexportadora, vuelve con fuerza. El hecho que tú leas un libro y que diga que Leguía representa al gobierno del centenario y que su partido se llamaba Patria Nueva, ¿no? Como ustedes saben, así se llamó el partido de Leguía, la Patria Nueva. El hecho que él llame a su partido la Patria Nueva, y sí creó un país nuevo, el hecho que Leguía gobierne con la clase media, eso está bien documentado, eso no impide, no nos engañemos, eso no impide que Leguía no tenga a grupos económicos de poder. Claro que lo tiene, solo que son otros grupos. Entonces, y los antiguos grupos económicos de poder, la vieja oligarquía peruana de los Pardo, de los Prado, de los Aspíllaga, de los Beltrán, vuelven con fuerza, aprovechando la crisis. Entonces, Leguía renuncia, abdica, y tres elementos se unen: la iglesia, el ejército y la oligarquía. Combinación peligrosa. Se unen, como está, repito, la iglesia, las Fuerzas Armadas y la oligarquía. Entonces, ahora se promueve el golpe de Estado de Sánchez Cerro. Sus rasgos lo ayudan, es medio asiático, andino, morocho, mestizo. Él representa al Perú, es una buena, ¿no? Su aspecto le da buena publicidad. Y así, jóvenes, se inicia el tercer militarismo, ¿no? Hay una anécdota que te lo voy a compartir, ¿ya? En la cual seguramente la sabes. ¿Cómo fue el golpe de Estado? ¿Cómo se entró Leguía? Leguía estaba en el hipódromo de Santa Beatriz, no de Monterrico, porque el de Monterrico lo hace Odría en otra época. Y le avisan, ¿no? Sus edecanes, sus espías, que Sánchez Cerro, desde Arequipa, se había sublevado. No era la primera vez, ¿eh? Sánchez Cerro ya tenía todo un historial, ¿no? Todo un historial. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Que Leguía pidió calma a sus ministros, dijo que seguían, que continúen en el local del hipódromo, que él se despedía. Y de manera estoica, flemática, se despidió, le entregó el gobierno a un tal Ponce, que era otro comandante, y en un barco llamado Grau, Leguía se va de Perú. Pero mala suerte, Sánchez Cerro llega a Lima desde Arequipa, manda una orden para detención y detienen a Leguía. Y Sánchez Cerro gobierna. Entonces, me gustaría que recuerdes esos tres elementos que representan al tercer militarismo. Uno, la más importante, la oligarquía. La oligarquía. Aquí vuelve la oligarquía, los grupos económicos de poder. Si es militar, obviamente las Fuerzas Armadas, incluido la iglesia, que no es necesario poner. Y como es militar, por lo tanto, su gobierno tiene una característica, es autoritario. Y aquí viene la parte interesante, ¿no? Que creo que poco se habla. Que por el contexto, estamos en 1930, a nivel mundial han surgido los estados totalitarios, los estados fascistas. Una pregunta, a ver, ¿quién me sorprende? ¿Qué me puedes decir de Hitler en 1930? A ver, ¿qué me puedes decir? El año en que Sánchez Cerro empezó a gobernar. ¿Qué me puedes decir de Hitler? De la cabecita. ¿Qué me puedes decir de Hitler?
Ya nació, todavía no nació, ya gobierna, todavía no gobierna, ya se mató. Acá Carmona estaba en la cárcel, profe. No, eso fue antes del 30. La cárcel fue en el Putsch, 1923. Salió en el 24. Estamos en el 30. No está en la cárcel. Es un poquito después. ¿Qué es de Hitler? Ya había salido de la cárcel. ¿Y en qué estaba? ¿Ya gobernaba en el 30? A ver. Pero Díaz todavía no llega al poder. Hitler llega al poder justo cuando matan a Sánchez Cerro. Entonces, ¿por qué te cuento esto? Para que entiendas por qué, para que entiendas por qué Sánchez Cerro fue profascista. Porque el tercer militarismo también tiene como característica el profascismo, que no solamente lo reencarna Hitler, no solamente era el partido nazi de Alemania, sino ¿quién más? A ver, lúzcanse, aparte de Alemania, ¿quién más representaba, qué país representaba el Estado totalitario? Mussolini, fascio, Italia, Benito Mussolini. Entonces, en Italia, los fascio, Mussolini, él sí ya gobernaba desde 1924. Mussolini gobernaba desde acá. Entonces, aunque no lo creas, en 1930, el Estado totalitario, que en otra ocasión, de hecho, que vamos a hacer un seminario hablando del fascismo, nazismo, un tema de lujo, como todos los temas de historia, en esta academia Gerón, Cuna de Campeones, Mussolini y Hitler estaba de candidato, esperando las elecciones. Estaba de candidato, has sido testigo tú de elecciones. Mussolini ya gobernaba. Y aunque no lo creas, repito esa palabra, Mussolini y Hitler eran opciones, eran ejemplos de gobierno. En el caso de Mussolini, de gobierno, de Hitler, del candidato. Si no lo sabías. Por eso el profascismo era como una especie de opción. Luego, Luego el mundo se enterará en plena Segunda Guerra del genocidio, ¿no? El holocausto judío, ese es otro tema, es otra época. Bien, autoritario, profascista y oligárquico son las tres características de Sánchez Cerro. ¿Ya? Hasta allí, ¿alguna pregunta? Bien. Entonces, Sánchez Cerro vota Leguía. Recuerda que estamos en crisis mundial, Perú afectado. ¿Sabes cuántos años se va a demorar Perú para recuperar el nivel económico que dejó Leguía? Esta parte no se habla mucho, ¿ah? Todos ven siempre la parte negativa de Leguía, ¿no? Que fue corrupto, ahora que está de moda esto de corrupto, que fue corrupto, pero no ven el lado positivo, ¿ya? Eh, Interesante, claro, tuvo este congreso, sí, tuvo congreso, pero recuerda Carmona que, a ver, voy a llegar a ese tema, ¿ya? Me pregunta Carmona, profesor, ¿y había congreso? Ya, escucha, continúo con el discurso. Sánchez Cerro da un golpe de estado a Leguía, manda su detención, empieza a gobernar. Sánchez Cerro era consciente y se reunió de buenos políticos. Sánchez Cerro se reunió con buenos políticos. No sé si sabes que un presidente futuro, un futuro presidente, le redactaba sus discursos, porque normalmente un presidente le redactan discursos. Bien raro que el mismo presidente redacte sus discursos, ¿no? Eso es para, pues, para gente como Alan García, ¿no? ¿Quién crees que le redactaba sus discursos? ¿Será un presidente que fue como su asesor? ¿Quién crees? ¿Será presidente civil? Ya, no te preocupes, no te preocupes, el tiempo avanza. José Luis Bustamante y Rivero. Pardo ya había muerto, estimado Carmona. Pardo, dirás Prado. No, José Luis Bustamante y Rivero. Él le hacía los discursos. Entonces, Sánchez Cerro tuvo el olfato de reunirse con buenos políticos. Por eso crea un partido político. Ese partido se llama el Urrismo, la Unión Revolucionaria. El Urrismo. Pero, ¿qué sucedía? De la parte genial, ¿eh? ¿Qué sucedía?
que cuando Sánchez Cerro empezó a gobernar, recuerda que su gobierno fue de facto, quiere decir que él entró por golpe de Estado. Fue tanta la crítica del APRA, hubo malestar, hubo protestas, como hoy se puede ver, y Sánchez Cerro convoca elecciones. Deja el gobierno a una junta provisional, eso pueden preguntar, ¿ya? Una junta de gobierno asume el mando, no sé, su nombre correcto es una junta gubernativa. David Samanés, el presidente, perdón, David Ocampo Samanés, asume el gobierno. El presidente David Ocampo Samanés asume el gobierno, convoca elecciones, surge el Jurado Nacional de Elecciones, eso preguntan, tu ingreso, valga la redundancia, el Jurado Nacional convoca elecciones y solo habían dos candidatos fijos, Sánchez Cerro y el que animaba a que Sánchez Cerro convoque elecciones. ¿Quién fue? El APRA. Entonces, el urrismo versus el APRA, la Alianza Popular Revolucionaria Americana. En la época de Leguía surgieron no solamente el APRA en México con Sánchez Cerro, sino también el Partido Socialista Peruano de Mariátegui, ¿no? ¿Qué tales épocas? Entonces, en 1931 se convocó elecciones, gana Sánchez Cerro, hubo congreso, a tu respuesta Carmona, pero Sánchez Cerro da una ley. ¿Por qué? A ver, ahora que está de moda la palabra fraude, Haya de la Torre denunció fraude. Y Haya de la Torre, el fundador del APRA, el rival de Sánchez Cerro, Haya de la Torre, se nombró presidente moral del Perú. Agitó a la población de Trujillo y empezando 1932 sucede el año de la barbarie. ¿En qué consiste el año de la barbarie? Un enfrentamiento que muchos consideran una guerra civil entre el APRA y el gobierno de Sánchez Cerro, que lo representa las Fuerzas Armadas. Claro, se habla de una matanza, ¿no? Todo empezó cuando el APRA toma el cuartel O'Donovan de Trujillo, llega el ejército y un acto de crueldad. Y en Chan se habla de fusilamientos a miles de apristas. Ahora, hay que ser honestos. Cuando el APRA capturaba un soldado, también hubo, de parte del otro bando, también hubo barbarie, por si acaso. ¿Ya? Entonces, uno denuncia a Sánchez Cerro, ¿no? Barbarie, genocida, pero el otro bando también causó, ¿no? Bueno, por si acaso. Bien. Entonces, de nada le valió a Haya de la Torre proclamarse presidente moral del Perú, pero se hizo conocido. Y es allí cuando Sánchez Cerro decreta, la ley de emergencia, donde persigue no solamente al APRA, sino también a los partidos de izquierda. La ley de emergencia. Y te cuento que el APRA fue visto como un partido subversivo. La ley de emergencia prohibía la existencia de partidos políticos internacionales. Claro, aquí nace el rencor entre no solo Sánchez Cerro, Carmona, añadiría entre las Fuerzas Armadas y el APRA. Y por mucho tiempo el APRA no podrá tomar el poder, hasta que llegue Alan García, ¿no? Cuando Haya de la Torre estuvo a punto de tomar el poder en 1962, se habló de fraude, golpe de Estado. La eterna historia del APRA, los golpes de Estado contra el APRA. Bien, interesante, ¿ya? Pregunte, por favor, sus dudas. La crisis golpeaba al Perú, entonces Sánchez Cerro, el presidente, aceptó que venga a Perú un equipo técnico. Ahora que está de moda los equipos técnicos, llegó un enviado de Keynes. Por historia universal, tú sabes
que en Estados Unidos... A ver, una pregunta. ¿Quién fue elegido presidente en 1929 en Estados Unidos? A ver, por favor, lúcete. ¿Quién fue elegido presidente de Estados Unidos en 1929? Bueno, aclaro. En 1933. Porque en el 29 es el desconocido Hoover. No. En el 33. ¿Quién, a ver? ¿Quién aplicó cuando fue elegido presidente en 1933? ¿Quién aplicó el famoso New Deal? A ver. El nuevo trato. El que hablé hace rato, el que gobernó en silla de ruedas. Franklin, quien gobernó Estados Unidos en el 33, bien conocido. Franklin Roosevelt, ¿qué tal días? Claro, bien Carmona. Por favor, participen los demás. ¿Ya? Franklin Roosevelt. Entonces Roosevelt se asesoró de Keynes y cuando Sánchez Cerro pidió un equipo técnico, Keynes envió una misión. Como es pregunta de examen, lo pongo. La famosa misión Kemmerer. ¿Ya? Entonces, en Perú llega la misión Kemmerer. Si no me equivoco, Edwin Kemmerer, claro. Y Kemmerer, vamos a decir, modernizó nuestra economía. Sánchez Cerro dejó asesorarse y así como surge el Jurado Nacional de Elecciones, también surge el Banco Central de Reserva y la SBS. ¿Quién me dice qué significa la SBS? A ver, vuelve a lucirte. JNE, Jurado Nacional de Elecciones. BCR, Banco Central de Reserva. Y SBS, ¿qué significa? Está asociado con las AFP. A ver, lúcete. No sé si se construye. No, lo de Leguía no es el BCR, Carmona. No. Leguía es el BR. No es lo mismo. De Leguía es el BR. Banco de Reserva. Pero Superintendencia de Banca y Seguros. ¿Ya? Sí, cuidado con ese detalle. Tú sabes que una palabra cambia todo. Una tilde cambia todo. Entonces con Leguía era el Banco de Reserva. Con Sánchez Cerro, el Banco Central de Reserva. Y sí, por primera vez en la historia, el dólar va a estar a un precio bien bajo, ¿no? Como la moneda del sol peruano, 2 soles 50 por $1. El único presidente que logró bajar casi a ese nivel fue Alan García en el segundo gobierno. Interesante. Carmona dice, profesor, ¿y cuál es la diferencia del BR con el BCR? Carmona, con el Banco de Reserva no había crisis y el Perú tenía cierta autonomía en el tipo de cambio. Recuerda que Leguía empezaba a gobernar cuando Estados Unidos recién emergía como potencia. Y cuando sucede la crisis, Estados Unidos se fortalece, aplica el New Deal y se dan otras medidas para que, la verdad, para que nuestro banco se someta a la de Estados Unidos. Si quieres una respuesta sincera y cruda, con el BCR, una especie de dominio económico de Estados Unidos. Y donde ya se establece el famoso tipo de cambio, tanto el dólar, tanto el sol. Así es. Entonces, no es lo mismo el Banco de Reserva, donde recién surge, y el Banco Central de Reserva, donde se consolida, y Estados Unidos aprovecha para crear el tipo de cambio. Además, cuando surge el BR, no había pues crisis, ¿no? Bien. Claro que las funciones es la misma, ¿no? Emitir moneda y demás. Bien. ¿Qué más logró Sánchez Cerro? Como cambió la Constitución, la de 1933, como cambió la Constitución, de todos los cambios, bueno, memoriza estos puntos. 1, eliminó la vicepresidencia, no había vicepresidencia. 2, se aumentó 1 año, y eso expliqué empezando la clase. 3, por primera vez en la historia del Perú, se permite el voto femenino. Por primera vez en la historia del Perú, se permite el voto femenino,
pero para las municipales, no para las presidenciales, para las municipales, por si acaso, ¿ya? Para las municipales, no para las presidenciales. Bien, entonces, vamos a decir que Sánchez Cerro aplicaba lo de la misión Kemmerer, modernizó nuestra economía, empezó a aplicar la política del New Deal, que eran obras públicas, surgen los comedores populares, y en el interín, o sea, en el contexto, sucede un incidente que tal vez sea la causa de su muerte, el incidente de Leticia, y no es que sea el nombre de una mujer. Entonces vamos a poner aquí el famoso incidente de Leticia. ¿Qué había pasado? El incidente de Leticia. ¿Qué había pasado? ¿Se acuerdan el incidente de Leticia? Pues creo que ya es hora de un mapita, ¿no? Aunque sea pequeñito. ¿Qué había pasado, jóvenes? A ver, otra vez quiero que te luzcas. ¿Qué es el incidente de Leticia? ¿Qué tiene que ver? ¿De qué tema es? A ver. ¿En qué consiste el incidente de Leticia? A ver. Ya. Anímense a preguntar, ¿ah? Por favor, por Facebook también pueden hacer la pregunta. ¿En qué consiste el incidente de Leticia? Ya. Cuando Leguía gobernaba, Leguía hizo un trato con Colombia. Tú sabes que es Ecuador, aquí está Colombia. Le entregamos a Colombia, por ejemplo, esta parte de la selva, ¿no? El trapecio amazónico. Tú sabes que nuestro mapa era más grande y esta zona, llamado el trapecio amazónico, la zona se llamaba Leticia. Entonces, el trapecio amazónico de Leticia no es que se regaló, tampoco se regaló, ¿no? He visto libros que dicen, se regaló. No. Regalar es algo más delicado, ¿no? Leguía tonto no es. Negoció es la palabra, ¿ya? Entonces, el trapecio amazónico de Leticia se negoció con Colombia en el medio Estados Unidos, y así Colombia tenía acceso al río Amazonas. Entonces, esa entrega de esa población inhóspita causó impopularidad a Leguía, ¿no? Y esa es otra causa de su caída. Pero la causa principal fue la crisis de 29. Entonces, ¿qué hizo Sánchez Cerro? Él tenía intenciones de recuperar el trapecio amazónico de Leticia. O sea, pedirle a Colombia, a las buenas, que nos devuelva lo que no tendríamos que haber negociado, o a la fuerza recuperar lo que es nuestro. Incluso la población de esta parte llegó a ese lugar para recuperar Leticia. Sánchez Cerro iniciaba un desfile militar para que nuestros soldados recuperen Leticia. Eso fue abril de 1933, y en ese desfile militar, ya les mostraré imágenes, a Sánchez Cerro lo matan. Era el 30 de abril de 1933, el asesinato de Sánchez Cerro. Muere asesinado. Si no me equivoco, dime si me equivoco, el único presidente que muere asesinado en gestión, en el siglo XX. ¿Y quién es el presidente que muere asesinado gobernando en el siglo XIX? A ver, en una batalla. Es más, hay dos, pero uno es, vamos a decir, legítimo. Salaverry también, Carmona, Salaverry, ¿no? Y Gamarra, caramba, Salaverry y Gamarra, ¿no? A ver, Carmona, ¿tiene las fechas? A ver, sorpréndeme. De aquí, Carmona, yo sé que de aquí lo sacas. ¿Tiene las fechas? Ah, ya, no hay problema. Salaverry fue fusilado, si no me equivoco, en febrero de 1935, y Gamarra, 36, y Gamarra fusilado en 1941, no recuerdo el mes. Bien,
Sánchez Cerro, asesinado en abril de 1933. Y aquí está el problema. No había vicepresidente. Y el Congreso, que no tenía pristas, se reunió. Ahora, quien tendría que gobernar, según la Constitución del 33, aquí está, reforma constitucional, quien tendría que gobernar es el presidente del Consejo de Ministros. Ah, ¿qué tal Posada? El que mató a Sánchez Cerro era un aprista que tenía casi tu edad, 18, 19, estaba vendiendo helados, raro, ¿no? En abril, época de frío, estaba vendiendo helados, sacó una pistola y lo mató. Su nombre es Abelardo Leiva. Después lo mataron. Pero jóvenes, por favor, esto que te voy a decir está documentado. Cuando hicieron la necropsia, hubo más de un disparo. Tú dirás, profesor, pero ¿cuál es el problema? Leiva disparó varias veces. No, de otra dirección. Entiende lo que digo, ¿no? Balas de distintas direcciones. Yo comparo la muerte de Sánchez Cerro con el parecido a Kennedy. Alguien disparó de frente y otro por la espalda. Pero eso queda ahí. Bien, yo tengo mi teoría, ¿no? Entonces, el Congreso se reúne en 1933, el mismo año que Franklin Roosevelt aplica el New Deal, el mismo año en que Hitler empieza su Cancillería, 1933, como los 33 cantos de Dante Alighieri. Entonces, el Congreso le entrega el gobierno a quién, a ver, yo sé que lo sabes. ¿Quién gobernaba? Ah, tú has respondido, ¿no? El aprista Leiva. Bien, gracias, Posadita. Y así, jóvenes de aquí, desde... También pregúntenme los que están en vivo, ¿no? Por otras redes. Bien, pregunto. Ahora yo pregunto. Pero no fue golpe de Estado, Carmona. No, no, no. No confundamos. Gracias, Carmona, por tu... No, no, no. No confundamos el golpe de Estado de 1914 de Óscar Benavides. No, allí sí fue golpe de Estado cuando Benavides en febrero destituye a Guillermo Billinburg. No, no, aquí no fue golpe de Estado. Sí, claro, eso fue con la oligarquía. Claro, porque Billinburg era, pues, era pirolista, ¿no? Entonces, el Congreso. ¿Pero qué era Benavides? ¿Qué era Benavides antes de ser presidente? Claro, está bien. El Congreso nombra presidente a Óscar Raúl Benavides. Pero, ¿qué era él antes de ser presidente? Ya, Benavides era ministro de guerra. El Congreso dijo que estamos en una coyuntura, lo de Colombia, lo del APRA. Entonces, Benavides lo primero que hizo fue, como estábamos en conflicto con Colombia, ¿ya? Benavides firma la paz con Colombia. ¿No? Paz y concordia, paz y trabajo, era su lema. Entonces, firma la paz con Colombia. Ahí está. Y para que el APRA se calme, Benavides otorga, este dato no es tan importante, pero vamos a ponerlo. Benavides otorga amnistía al APRA. Amnistía al APRA. ¿No? Varios apristas salen de la cárcel, Aya de la Torre, Armando Villanueva, jovencito, Luis Alberto Sánchez, Seoane, el autor de El año de la barbarie, que es el título de un libro donde te muestra pues todos los excesos que causó esta guerra entre el APRA y Sánchez Cerro, ¿no? Entre el urrismo, la Unión Revolucionaria y el APRA. Entonces, pero, ¿sabes cómo termina este drama, jóvenes? Y te devuelvo la pregunta. A ver, voy a hacer una comparación. ¿Por qué el actual presidente solo gobierna hasta julio? El actual, ¿no? No voy a decir su nombre porque ni merece. La respuesta, porque debe completar el gobierno de Kuczynski. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Claro.
Ya. Entonces, ¿hasta cuándo tendría que gobernar? Perfecto. ¿Qué tal, Panda? Entonces te pregunto, teniendo como base este año, entonces, ¿hasta cuándo tendría que gobernar Sánchez Cerro? Perdón, Benavides. ¿Hasta qué año? Recuerda que se gobierna. Entonces, ¿hasta qué año? Simple. Hasta 1936. ¿Y por qué Benavides gobernó hasta 1939? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a ver qué pasó. Aquí en Academia Llerón, cuna de campeones. Ujú. ¿Qué pasó? No, Carmona, porque recuerda que Sánchez Cerro ya gobernaba desde el 30. Entonces, eso era como que ¿no? Era como legitimar su golpe de Estado. No te preocupes, era como hacer legítimo el golpe de Estado. Porque recuerda que él, claro, bueno, no hay problema, ya, pero era casi finalizando, ya, no hay problema, Carmona, el 37. Pero en el 36, Benavides tendría que convocar a elecciones. Ujú. Sí, no hay problema, no hay problema. Eh, la Constitución se hizo en el 33, casi en el año de la muerte. No es en el 31, en el 33. Entonces, la pregunta, la pregunta es, ¿convocó elecciones? Ah, claro, claro. Sí, ya, no hay problema, no hay problema. En el 31, sí, el otro es de facto, ¿no? Sí, no hay problema, Carmona. Perfecto. Pero en el 36, él debería de convocar elecciones. Sí, en eso estamos de acuerdo. Y finalizando el 36, para empezar el 37, el cambio de gobierno. Sí, sí, interesante, Carmona. Claro. Recuerden que Benavides gobernó hasta el 39, pero ¿hasta qué mes? Pero Carmona, tú mismo te contradices, porque entonces Benavides tendría que gobernar porque si le dieron más años, tendría que gobernar hasta el 40. Pero bueno, no. La pregunta era, normalmente los cambios de gobierno, ¿cuándo es? En julio, ¿sí o no? Julio-agosto. No, a más tardar en septiembre ya está gobernando un presidente. ¿Cuándo crees que dejó el gobierno Benavides? ¿En qué mes del 39? Y creo que es la única vez en la historia que Benavides se va de largo hasta ese mes. ¿En qué mes crees que Benavides? Ahora tú dirás, profesor, ¿eso importa? Sí. ¿Sabes por qué? Ahora te voy a decir por qué. ¿Por qué? A ver. ¿Por qué aquí sí importa? Aquí no, aquí fue un dato nomás, ¿no? Que es HCR, es un dato. Un poquito más, un poco más. Benavides se fue hasta diciembre. Ya, ahora te pregunto, ¿por qué importa? ¿Por qué aquí sí quiero que a ti te importe? ¿Por qué? Porque, a ver, ¿qué pasa en este año? A ver, lúcete, ¿qué pasa en este año? La Segunda Guerra Mundial. Entonces, si te preguntan, mira, escucha, analiza la diferencia de la pregunta y respuesta, que es la misma que la Primera Guerra Mundial. No es lo mismo que te pregunten, ya hablando de Oscar Benavides, no es lo mismo que te pregunten, ¿quién gobernaba el Perú cuando, escucha la pregunta, cuando estalla la Segunda Guerra Mundial? Entonces, ¿tú qué haces? Ah, dices, Segunda Guerra Mundial estalló en este año, pero en este año también gobierna Manuel Prado. ¿Ahora qué hago? Entonces, aquí viene el detalle. Lo que te dije, la Primera Guerra Mundial empieza en septiembre, cuando Hitler invade Polonia. ¿Estamos? Entonces, en septiembre, cuando ya debería de haber ocurrido el cambio de gobierno, no, Benavides sigue gobernando.
Se fue de largo hasta diciembre. Por lo tanto, si me preguntan, ¿cuándo estalla la Segunda Guerra Mundial? ¿Cuándo estalla? ¿Quién gobernaba? Benavides. ¿Ya está? Y la pregunta siguiente, se habla, Carmona, para variar, de un fraude, porque estaban preparando el fraude. El pretexto era la amenaza de la guerra, pero no, era el fraude, porque Benavides quería que gobierne alguien para que todo siga normal. ¿Sabes a qué me refiero con que todo vuelva a la normalidad, no? O sea, que nadie investigue cosas. ¿Cómo qué? Como quién realmente mató a Sánchez Cerro. Hubo dos candidatos cuando Benavides convoca elecciones. Quesada, y Quesada dijo o dio a entender que iba a investigar, iba a tomar otra dirección política, y el otro era un compadre de ese presidente, y ganó su compadre. Sabrás quién es él. Entonces, ¿qué tal si te preguntan con quién coincide la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué respondes? A ver, para todos, por favor, ¿eh? Para todos, si te preguntan, ¿con quién coincide la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué respondes? ¿Benavides o Prado? No vas a poner pues Sánchez Cerro, ¿no? A ver, repite la pregunta. ¿Con qué gobierno de Perú coincide la Segunda Guerra Mundial? Prado, porque te está diciendo coincide, te está diciendo todo el periodo que sucedió la Segunda Guerra Mundial. Y la Segunda Guerra Mundial es del 39 al 45. Diferente, Prado, claro, claro, muy bien, Prado. Diferente la pregunta, ¿quién gobernaba el Perú cuando estalla la Segunda Guerra Mundial? Lo mismo aplica con la Primera Guerra. Cuando estalla la Primera Guerra, ¿quién gobernaba? Benavides. Diferente la pregunta, ¿quién gobernaba el Perú? ¿Con quién coincide la Primera Guerra? Ese es José Pardo. Bien, jóvenes, caprichos de la historia. Te das cuenta que la historia tiene otra lógica, ¿no? Bien. ¿Qué hizo Benavides? Aparte, Benavides estaba en las dos guerras. Sí, nació, ese es su karma. Ese es su karma. En las dos guerras, claro. Claro. Y Benavides pasará a la historia como el presidente que gobernó dos veces. Benavides pasará a la historia como el presidente que gobernó dos veces y que nunca fue elegido por el pueblo. ¿No? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Es la historia. Bien. Ya hemos dicho que Benavides concedió amnistía a Lapra. A esto quería llegar. Benavides tendría que haber convocado elecciones en el 36. Pero Benavides no quería convocar elecciones, entonces otro aprista mata a un amigo de Benavides. El famoso asesinato de de un miembro de la familia de los Miro Quesada, Antonio Miro Quesada, del comercio, ¿no? El 25 de mayo del 35 asesinan y a su esposa, la señora Laos. Entonces, el mensaje era claro, ¿no? El mensaje del APRE era claro: convoca elecciones, no seas, ¿no? O sea, vivo, convoca elecciones. Entonces Benavides convocó elecciones y, claro, terminó la amnistía y otra vez la persecución. Pero jóvenes, cuidado, ¿ah? Cuidado. Advertencia. Te das cuenta que la historia tiene muchos datos. Las persecuciones más importantes, porque tú no debes acumular datos que no te sirven. Las persecuciones más importantes no es esta, no es la de Benavides. Tú sabes bien que las persecuciones más importantes del APRA fue la de Sánchez Cerro y ¿qué otro presidente? Yo sé que tú lo sabes. A ver, amigos, todos también de Facebook, a ver, la de Odría. Si lo pongo es porque, bueno, estamos aquí en Llerón, cuna de campeones, ¿ya? Pero no te olvides que
no preguntan sobre esto. Difícil. Pero enhorabuena que lo sepas. Se dio amnistía a Lapra y luego persecución, ¿no? Pero bueno, voy a poner. Luego persecución a Lapra y a los partidos de izquierda. Bien. Vuelvo con las elecciones. Entonces, Benavides convocó elecciones en 1936. ¿Y sabes quién sale elegido presidente? ¿Te contaron esa historia? ¿Quién es elegido presidente? Un reconocido jurista llamado Luis Antonio Eguiguren. Eguiguren fue elegido presidente, ¿no? Yo lo llamo el presidente que nunca lo fue. Yo recuerdo en una reunión hace décadas, estaba con mis colegas de historia y dije, ¿no? A ver, apuesta, era un cumpleaños. Ya dije, pongo tal, si me dicen qué presidente no lo fue. Tommy, ¿cómo? ¿Qué presidente que fue elegido no llegó a gobernar? Y todos estaban que no, presidente que fue elegido no gobernar, y no se acordaban que fue Luis Antonio Eguiguren. ¿Por qué no le dejaron gobernar si él ganó limpiamente ahora que está de moda esto del fraude? Porque el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Echa la ley, echa la trampa, dijo de que el APRA había votado por él y como el APRA estaba proscrito, entonces no valía su elección. Además, él era aprista, falso, él no era aprista y él no tenía la culpa que el APRA vote por él, ¿no? Te apuesto que si el APRA hubiese votado por el amigo de este presidente, allí sí no hubiera pasado nada. Y no te imaginas quién fue el que quedó en segundo lugar. ¿Sabes quién fue el que quedó en segundo lugar? Le decían el político. A su hermano le decían el banquero y a su otro hermano le decían, ¿no? El heredero. Eran tres hermanos. Ah, y el otro era el filósofo. A ver, ¿lo sacas? Y había otro que era el héroe. A ver, ¿lo sacas? Eran cinco hermanos. Uno de ellos era hermanastro. A uno le decían el banquero, al otro el heredero, al otro el político, al otro el filósofo y al otro el héroe. Ah, al toque Carmona. Los Prado. ¿Quién era el héroe? Leoncio Prado. ¿Quién era el filósofo? Javier Prado. ¿Quién era, ya, el héroe? Leoncio Prado. El filósofo, Javier Prado. ¿Quién era el heredero? El hijo mayor, Mariano Junior Prado. ¿Quién era el banquero? Manuelito, el Goyito. ¿Y quién era el político? Ah, no lo conoces, te lo presento. El que perdió en el 36. No lo conocemos. Bien conocido en su época. Tal vez pudo haber sido buen presidente, no sé, nunca gobernó. José Prado. José Prado. Era los Prado. Bueno, perdió. Ya, claro, Jorge Prado perdió. Entonces, como Eguiguren dijo que si él era elegido presidente, él iba a investigar quién estuvo detrás de la muerte de Sánchez Cerro. Aparte que continuaría ¿no? La misión Cameron, obvio pues. Y era peligroso que alguien averigüe esas cosas. Entonces anularon su elección, ¿no? Eso me recuerda, jóvenes, no sé si a ti, eso me recuerda a un candidato que dijo que fue el único que yo sepa, que dijo que si él se había elegido, Odebrecht se iba así, así. Y ese candidato no pasó a segunda vuelta. Bien. Ah, interesante, parece que sí. Parece que Eguiguren iba a recuperar el trapecio masónico, porque el que cae otorga, ¿sí? Pero bueno, no ganó. Carmona, el que ganó, Eguiguren.
Eguiguren. El que ganó, Eguiguren. Luis Antonio Eguiguren. Claro, ¿quedó claro? Ah, ¿no te acuerdas esta elección? Claro, gracias Kenji. Claro, nuestro amigo Porky. Claro, yo voté por él. Pero algo pasó para que él no pase, ¿no? Lo que hoy se denuncia. Pero sigamos al pasado. Entonces, entonces, Benavides firmó la paz con Colombia. Al comienzo le dio amnistía a Lapra, luego lo persiguió y Benavides aplicó política eh, de New Deal. Por lo tanto, política de obras sociales, obras públicas. Entonces, seguramente que esto lo sabes. Construye, inicia ¿no? Construye carreteras, la carretera central, inicia la vía panamericana, construye hospitales, el hospital del obrero, crea la ley del seguro social. No se puede negar que fue un gobierno que hizo cosas, ¿ah? Sí, sí, ley del seguro social del obrero, ley del seguro social del obrero. Ah, ministerios, Ministerio de Salud y Ministerio de Educación, mira, se luce. Reconstruye Palacio de Gobierno, claro. ¿Qué tal, Posadita? Ah, ya, ya, ya. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, jóvenes. Ya, muy bien. A ver, vamos a ordenarnos. Ya, no hay problema. Sí pregunten. Ya, pero tienes que seguir mi discurso. A ver. Sánchez Cerro muere en 1933. ¿Hasta ahí todo ok? Ya. Benavides tendría que gobernar hasta el 36-37. Pero, ¿qué pasó? Benavides no quería gobernar solo 3 años. Quería gobernar 6, como si él hubiera sido elegido por el pueblo. ¿Hasta ahí todo ok? Ya. Entonces, el APRA, al ver que Benavides no iba a convocar elecciones en el 36, el APRA mata a un amigo de Benavides, el dueño del comercio, Miro Quesada. Y el mensaje era bien claro. El mensaje del APRA era, convoca elecciones o se viene época de terror. Entonces Benavides convoca elecciones, no ganó su compadre, ganó Eguiguren. Pero Eguiguren en el 36. Eguiguren dijo en campaña, antes de ser elegido presidente, que si él saldría elegido, iba a investigar las cosas oscuras que hoy no se quieren investigar. No, dije que Eguiguren era de la Suprema Corte. Dije que era un gran jurista. Era de la Suprema Corte. ¿Ya? Entonces, Benavides buscó un pretexto y anuló las elecciones. No permitió que él sea presidente. Entonces, el Congreso otra vez le da a Benavides, porque supuestamente el APRA iba a cometer actos subversivos, bla, bla, bla. El Congreso le da a Benavides 3 años más. Por eso Benavides se va de largo hasta el 39, hasta diciembre. En 1939 recién convoca elecciones, o sea, otra vez, pero ahora sí le entrega el gobierno al que fue elegido. ¿Y quién fue elegido? Manuel Prado. Ya en otra ocasión, claro, el Congreso ya estaba en contra del APRA. En otra ocasión hablaremos del famoso gobierno de la primavera democrática. Hoy no. Miren cuánta historia tiene el Perú. Primavera democrática. En otra ocasión, con mucho gusto, la primavera democrática. Bien, ahora sí, no sé si quedó claro. A ver, Posadita, pregunta si todo quedó ok. Entonces Benavides convocó 2 veces, uno lo anuló, el otro sí lo aceptó. Claro, lo aceptó porque ganó pues su compadre, ¿no? Su compadre. Bien, para estimular la agricultura y la industria, Benavides
estimuló la industria nacional, ¿ya? Estimuló la industria nacional, creando el Banco de Fomento. Entonces surge el Banco de Fomento y este Banco de Fomento tenía dos instituciones, el Banco Agrario, perfecto, el Banco Agrario y el Banco Agrícola. Entonces, con el Banco de Fomento se dio dinero a los agricultores y se dio dinero a las industrias, ¿no? Vamos a decir, a la burguesía industrial y a la burguesía agroexportadora, ¿no? Yo no estoy de acuerdo mucho con esas palabritas, pero bueno, ya. Y jóvenes, lo que está haciendo Benavides no es más de lo que hizo Roosevelt con el New Deal, lo mismo. Lo bueno se copia y nos fue bien. Y recuerda todas las obras que hizo Benavides. ¿No? Hay un libro de lujo de 2 tomos, no tengo a la mano para la próxima, que habla de todas las obras de Benavides, pero también tengo el libro, es una joya, no tengo a la mano ahora. ¿Sabes? No me han preguntado qué hizo o qué dijo Eguiguren cuando perdió las elecciones. O sea, cuando ganó, pero no le quisieron dar, no le quisieron reconocer. Ojo, si hoy nomás cualquier candidatito hace todo un berrinche cuando gana o le quieren quitar, entonces imagina un tipo como Eguiguren. ¿No has preguntado qué fue lo que dijo? ¿No crees que él se quedó callado? Eguiguren no se quedó callado. No se quedó callado. Bien. Entonces, sí, Benavides hizo obras, ¿ya? No qué dijo, qué escribió. Eguiguren escribió un libro que tuve la suerte de leerlo, voy a leerlo una tercera vez. Ese libro se llama así. Autor, ¿a quién se referirá, no? ¿Por qué qué, Pando? ¿Por qué qué? A ver, Pando, ¿tu por qué es por qué? ¿Tu por qué es por qué? Bien, el usurpador. ¿A quién se le habrá mandado, no? No me confundas con el libro La usurpación con el usurpador. Son otros libros, ¿ya? Y bueno, jóvenes, no se puede negar que Benavides hizo un gobierno con muchas obras, ¿ya? Ah, claro. Obviamente a él se refiere, ¿no? Obviamente a él se refiere. Bien, jóvenes, y así Benavides gobernó 6 años, convocó a elecciones y ganó Manuel Prado. Pero como tú sabes, esa es otra historia. ¿Ya? Si hay alguna pregunta, adelante. Si por ahí he obviado algo, pregúntame con confianza. A continuación, algunas imágenes de la clase. Entonces, queda para otro seminario, para otra conferencia, la primavera democrática. ¿Ya? Y al menos hice una introducción al oncenio y nos hemos concentrado. Mira la época. El tercer militarismo es época del nazismo, fascismo, crisis de 29, Segunda Guerra. Es una época bien, bien fecunda. Eso que no hablé de Stalin. Es una época bien interesante, bien fecunda. Bien fecunda. ¿Alguna pregunta más antes de irnos a las imágenes? ¿No? Creo que ninguna. Todo claro, profesor. Listo, gracias. Entonces, a compartir, ¿qué tal? Qué gusto. A compartir las imágenes de, de la clase de hoy, aunque sea unas cuantas imágenes ya. Y de ahí respondemos a las preguntas y todos contentos. Hoy sábado, qué bueno que elijas a estas horas estudiar y qué mejor que la historia, ¿no? Qué mejor que la historia, ¿ya? Bien, entonces, antes de compartir imágenes, hay libros de autores como Eguiguren que te hacen una visión, te hacen ver una visión distinta de nuestra historia, ¿no? Y a jóvenes,
todas las tardes la academia tiene un turno con profesores de lujo. Quien habla enseña los miércoles, así que están invitados para unirte a esta familia, ¿no? A Llerón, cuna de campeones, de gigantes. Así es que te invitamos a esta gran academia. ¿Ya? Quien habla, el profesor Elías Galarza de Historia, te invita a esta academia, así que matricúlense. Los lunes iniciamos ya las clases. Y te decía que acá profesores de lujo, ¿no? De todos los cursos, ¿ah? De todos los cursos, ¿no? Y no sé si decir de qué suerte, ya, pero hay libros que he tenido yo la suerte de leerlos y son libros que te dan otra visión de la historia, ¿no? Este libro, por ejemplo, de Giguren, te hace ver la otra historia que a veces no se cuenta, ¿no? Ah, y dije, y antes que me olvide, pregunté por qué oficialmente no hay un cuarto militarismo. ¿Por qué discrepan los historiadores de hablar de un cuarto militarismo? Te voy a decir por qué, ¿ya? Te voy a decir por qué. Jorge Basadre es quien inventa las palabras militarismo, civilismo, ¿estamos bien? Militarismo, oncenio, tercer militarismo. Jorge Basadre solo habló de historia. ¿Sabes hasta qué presidente? Su historia empieza con San Martín, que fue protector. ¿Sabes hasta qué presidente habla Jorge Basadre en su libro Historia del Perú? A ver, te han contado, has preguntado, te has preguntado, o sea, has preguntado, te han contado, hasta qué presidente Jorge Basadre habla de su libro de historia. Te voy a dar una ayuda, pero no es mucha ayuda. Recuerda que Jorge Basadre muere recién en 1980 y desfilan muchos presidentes en el siglo XX. ¿Sabes hasta qué presidente habló Jorge Basadre? Con punto y coma. Ya, te lo cuento. El libro de Historia del Perú de Jorge Basadre solo habla ¿hasta qué presidente crees? A ver, está por aquí. ¿Hasta qué presidente crees? A ver, por ahí latinas. Prado, dice Carmona. Ya. Hubiera sido bonito, ¿no? Pero tú sabes todo lo que te contaría Basadre de Prado. A Basadre no le conviene. Se metería en problemas. Hasta Sánchez Serra. Hasta aquí nomás. Sospecho porque ya era peligroso hablar de los otros presidentes. No quería meterse en problemas. Basadre solo habla hasta Sánchez Cerro. Bien, explicado. Y tiene libros de lujo. Carmona, Basadre es falso que te lo cuenta todo, pero sí casi todo. Y casi todo significa corrupción, casi todo significa traición, corrupción. Entonces, si Basadre habla de los próximos presidentes, todo eso, claro, Pando, incluye fraude, ¿no? Tú sabes todo lo que podrías tú encontrar de muchos presidentes que siguen después de Sánchez Cerro. Te hablé de un libro, mira el título. Hay otro que se titula La Gran Estafa, de Rabines. Eudosio Rabines sucedió a Mariátegui y cambió el Partido Socialista Peruano a Partido Comunista. Y hay más libros, hay más libros. Por ejemplo, una joyita que escribió un Miro Quesada habla de la élite, ¿no? De cómo Perú debe mantener una élite y esa élite debe gobernar. Y esa élite gobernaba el Perú. Hoy cualquiera gobierna, cualquiera gobierna. Bien, jóvenes, compartamos las imágenes, ¿no? Compartamos las imágenes. Un ratito, me permites, a ver. Puedes seguir preguntando con gusto. Nuestra historia del Perú, ¿no? Ahora entiendes por qué los extranjeros o a los extranjeros les apasiona nuestra historia, porque eso que pasa en el Perú, las cosas buenas y malas, solo lo encuentras aquí. En otro país no lo encuentras. En otro país
no lo encuentras, ¿no? En serio, no lo encuentras. Yo algo sé de la historia. Ah, no, pues, obvio que en Egipto sí, pues, claro. Cuando me refiero a otro país, me refiero a América Latina. Perú, yo que he revisado la historia de mis vecinos, de Uruguay, Paraguay, Argentina, Brasil, Chile, no. Perú, la historia del Perú es épico. Tiene de todo. No, 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 en general, Carmona, no, toda la historia del Perú, no, toda la historia, desde Pacaicasa hasta el actual que gobierna, no, todo. Y claro, tiene esa historia que lo comparas con Egipto, Francia, Inglaterra, Alemania, Roma, Grecia, sí, la de Perú, sé lo que digo, la de Perú. Bien, jóvenes, me estoy viendo, ¿no? ¿Sí? ¿Me ven? A veces sin querer se oculta. Se La ve, historia, profesor. gracias, gracias. Sí, la historia de Perú es la mejor de toda América, sí, sé lo que digo, sí. Yo he revisado la historia. Por ejemplo, de Chile he revisado muchos libros. Tiene su historia, más o menos interesante, ¿no? Brasil, por ahí va. Argentina, un poquito más de repente. México, no, Perú es único. Lo que pasa hoy mismo, ¿no? Lo que pasa hoy mismo es único en su género. Pero no, ahí lo dejo mejor. No, no, no. Ya. Bien, jóvenes, un ratito, perdón. Un ratito. Vamos a compartir imágenes. Ya, disculpen. Bien. Sí, sí, sí. Mejor callaos. Miren, Cáceres con Leguía. Esa foto icónica. Ahí está un poquito de Leguía, Patria. Ya en otra ocasión lo haremos. Ah, Callao de Callaos o Callao de Callao, de Patrick. Este es Leguía. ¿Hablas del puerto o de callarse el verbo? Este es Leguía con su Patria Nueva. Ya en otra ocasión haremos el oncenio, que es de lujo, deben hablar del oncenio. ¿Eh? Cada periodo de historia del Perú tiene lo suyo, ¿no? Leguía, elegido el hombre del año. La celebración del centenario, qué diferencia con esta celebración, qué diferencia, qué diferencia. Los empréstitos de Estados Unidos, cancela Inglaterra, ¿no? Y ahí inicia la deuda con Estados Unidos, Leguía. El laudo de París, donde nuestro ministro Salomón firmó con Grand Duff el acuerdo para hacer un nuevo contrato de la venta de petróleo, ¿no? El laudo de París. Todo esto fue de la onceña de Leguía, Labré y Pariñas, ahí está el famoso mandamás representante de los Rockefeller, dueño de Labré y Pariñas, del petróleo. La ley de conscripción vial, ¿se acuerdan? Leguía decretó esto para que los campesinos andinos hagan tierras y a cambio de que Leguía le reconocía las comunidades andinas. Dicho sea de paso, Sánchez Cerro, me olvidé contarte esto, Sánchez Cerro ni bien gobierna, anula la ley de conscripción vial, que afectaba a los indios, ¿no? Pero recuerda que los indios, por orden de Leguía, recibían la legalización de tierras, ¿no? Las comunidades andinas. Recuerda que Leguía se proclamó protector de la raza indígena y decretó el Día del Indio, ¿no? Era el indigenismo, ¿no? Que tú lo ves en literatura. Leguía modernizó Lima, sobre todo, en general Perú, pero sobre todo Lima, ¿no? Por el centenario. Dos celebraciones, la de 1921 y la de 1924, de lujo, ¿eh? De lujo. Y nuevamente, ¿qué tal diferencia, no? Con dos tratados, con Colombia, que expliqué, y Chile nos devuelve Tacna. Surge el APRA, esa generación del centenario, ¿no? Aya de la Torre, Luis Alberto Sánchez, Seoane, Heisen, de lujo, de lujo, de lujo. Bien. El APRA aparece, creado en México, Alianza Popular Revolucionaria Americana. Y aparte del APRA, uno de los grandes y profundos pensadores de América Latina, José Carlos Mariátegui. De lujo, a José Carlos Mariátegui. No, pues el crack económico causó la caída de la exportación de Perú con Estados Unidos, colapso, desempleo y
el golpe de Estado de Leguía, ¿no? Se le acusa a Leguía de la corrupción, y sí, permitió la corrupción, y también de autoritario, ¿no? Expulsó a varios intelectuales, etcétera. Cae Leguía y empieza el tercer militarismo. Ah, claro, claro, pueden preguntar con gusto, ¿no? Claro, claro. Bueno, acá está. Sin querer he borrado el título. Tercer militarismo. Luis Miguel Sánchez Cerro. Le decían el mocho porque perdió un dedo en una batalla con Colombia en La Pedrera, ¿no? Años atrás. Y acá está pues su cúpula, ¿no? De esa élite que tanto hablan los intelectuales. Ahí está con Bustamante Rivero. Este es el partido de Sánchez Cerro, Unión Revolucionaria. Y el saludo a los Hitler. Aquí se ve el profascismo. Bien interesante la ideología de la Unión Revolucionaria, del urrismo. Bien interesante, ¿ah? Bueno, hasta medio extravagante, ¿no? Bueno. Y cuando Sánchez Cerro convoca elecciones, ahí a la torre se proclama el presidente moral de Perú y sucede la revolución de Trujillo, ¿no? El año de la barbarie. Ya he comentado, pues, en esta clase, ¿no? El episodio de la revolución. Luego las cosas se calman, no te olvides la ley de emergencia que crea Sánchez Cerro. Ah, también cerró San Marcos. Acá está, ¿no? Oficialmente el gobierno de Sánchez Cerro. Bien. Permite la llegada de Kemmerer, la misión Kemmerer, para que el BCR mantenga su autonomía. La creación del BCR. Acá está Roosevelt, él es Kemmerer y él es Keynes. Aquí falta poner nomás la creación de la SBS. Se crea el Banco Central de Reserva, ahí está el local, y la Constitución de 1933, que ya lo hemos analizado, ¿no? Gobierno de 6 años, elimina vicepresidentes, no permite que los sacerdotes sean congresistas, y también prohíbe la reelección, ¿no? Se crea el código de la ley del matrimonio, ley del divorcio, etcétera. Y permite a las mujeres, por primera vez en la historia, sufragar en las elecciones municipales. Ahí está, ¿no? Antes que lo maten a Sánchez Cerro con la reforma constitucional. Y el incidente de Leticia, conflicto con Colombia. Miren esos peruanos de la época, mira, ¿no? Peruanos altos, ¿no? Bien formados. Estos peruanos iban a ir a recuperar el trapecio amazónico. Y esta es la última foto de Sánchez Cerro. Le toman foto, se sienta, el carro va lento y a su espalda lo mata. La muerte de Sánchez Cerro, en la pista Abelardo Leiva. Ese es el partido de Sánchez Cerro, el urrismo, pero el Congreso le entrega el mando a Óscar Raúl Benavides. Eh, ahí está Eguiguren, el presidente que no fue, el presidente elegido que nunca fue. Y Benavides, después de lo que ya explicamos, no te olvides que aplicó el New Deal, construyó la vía panamericana, la carretera central para dar trabajo, ¿no? Es keynesianismo. Tú que llevas economía o vas a llevar economía, keynesianismo. El Hospital Obrero, llamado Guillermo Almenara, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Palacio de Justicia. Hay una frase bien conocida, ¿no? De un intelectual que cuando vio dijo, wow, qué tal Palacio de Justicia para tan poca justicia. O sea, ¿qué tal Palacio de Justicia para un país donde hay poca justicia? Interesante, ¿no? Y reconstruyó, ¿no? El Palacio de Gobierno, ¿no? Misteriosamente se quemó el Palacio de Gobierno, una parte, ¿no? Y él lo reconstruyó. Y más obras, ¿no? Y hasta que convocó elecciones y ganó su compadre Manuel Prado. Pero eso es parte de otra historia. De otra historia, ¿no? Aquí empieza la primavera democrática y con Benavides, tercer militarismo. Eh, no hay cuarto militarismo, Posada, porque Basadre ya no escribe de historia. Tenlo por seguro que si Basadre hubiera escrito hasta un poco antes de su muerte, él hubiera llamado cuarto militarismo al gobierno de Velasco de repente, pero
ya no quiso escribir historia y ya nadie se atrevió a decir cuarto militarismo. Claro, claro. Bien, bien jóvenes, a continuación, las preguntas. Las preguntas. A ver, un ratito. Ya. Un segundito para las preguntas. Permíteme un ratito. Ahí está, te encontré. Ya, entonces vamos a compartir las preguntas. Ya, a ver, a ver, a ver. Listo. Aquí se ve, ¿no? Ya, si no me veo, me dicen, profesor, no se ve, porque siempre me gusta estar en contacto con ustedes. Aunque claro, yo no te puedo ver, ¿no? Pero no hay problema. Bien, entonces el lapicero para marcar. Pregunta 1. Si puedes, por favor, participa en responder las preguntas. La Constitución del 33 de Sánchez Cerro estableció, a ver, la eliminación de la vicepresidencia y prohíbe la reelección. ¿No? No es un dato muy importante, pero hay que tomarlo en cuenta, ¿ya? Porque lo más importante de esa constitución es de gobierno de 6 años y que las mujeres pueden votar. Pero hay que tomar en cuenta este dato, ¿ya? 1B. Por favor, marquen 1B. La constitución del 33 eliminó la vicepresidencia, por eso se le entregó la presidencia a Benavides, que era ministro de Guerra. Desde el 20 hasta la fecha, el Estado reconoce su existencia. Este es de Leguía. Ya en otra ocasión, un tema de Leguía que se merece, ¿no? Pero estamos en las tardes de los lunes, ¿ah? Así es que anímese a Academia ¿Ya? León. Claro, las comunidades campesinas y nativas. Este sí es fija. Este sí es fija. Muy bien. Gracias, gracias por responder. 2A. Dice, acá tenemos otra fija. En el siglo XX, Bebecita. un ratito, La voy. B. El segundo gobierno de Augusto Bernardino Leguía. Aquí está mal Augusto, no es Augusto Bernardino Leguía. 3B. Gracias, gracias. 4. El laudo de París. Basta La que el Dedo. D. laudo de París, Benavides, claro. D de dimensión desconocida. D de Dreyfus. D. Augusto B. Leguía. En la economía peruana, la Gran Depresión, Avión. ¿qué ocasionó? El aumento de interés, sí, también, pero lo más así, como quien dice, lo más, a ver, preciso. A ver, a ver, a ver. A ver. La D, pues jóvenes, la D, quiebra de bancos y lo que puse en la pizarra, caída de la exportación. No creo que de ahí lo puedes ver, la cita. Caída de la exportación. Claro, que no los bancos. Por eso después surgieron nuevos bancos, ¿no? Como el BCR, por ejemplo. Perdón, el BCP. Bueno, 5D. Establezca la relación correcta. Qué bonito. Salomón Lozano se firmó en la época de Leguía y era para entregar el trapecio. Entonces, trapecio amazónico. La quería el 1. Radagamio Figueroa Larraín era cuando nos devuelven Tacna. Entonces sería aquí 2. Entonces creo que lo tengo. La B. Pero sigamos. Aya de la Torre, Partido Aprista. Sí, sí. Partido Socialista. La B. 6B. La B de Bonaparte. 6B. O de Benavides. ¿Verdadero o falso respecto a la guía? Estados Unidos reemplaza a Inglaterra. Claro, en el aspecto económico, sí, está bien. La ley de construcción vial, también. Deterioro urbano, no al contrario, más bien edificación urbana. Se firmó el Lau de París, sí. Entonces, verdadero, verdadero, falso, verdadero, la C. 7C. 7C. Durante el periodo histórico del oncenio podemos apreciar las siguientes características.
Crecimiento del aparato burocrático, inevitable, ¿no? Se cancela la ley de Inglaterra, necesario. Ley de concesión vial, interesante. Ausencia de corrupción, no, eso no. Sería idóneo, pero no se dio. 1, 2, 3. La D. La 8D. 9. Durante el gobierno de Sánchez Cerro se promulgó la Constitución del 33, en la que se reconocía, ahí está, esta sí es la fija, el derecho de la mujer para votar en la elección municipal. 9D. 10. Durante el gobierno de Luis Miguel Sánchez Cerro, el enfrentamiento militar con Colombia significó en el ámbito diplomático el cuestionamiento al Tratado Salomón Lozano, porque ese tratado le entregaba el trapecio a Colombia. 10B, 10B. 10B. Establezca la relación. Interesante. Oscar Benavides, la Segunda Guerra. Claro, en su gobierno estalla la Segunda Guerra. Aya de la Torre, el que se declaró presidente moral del Perú. Bueno, Augusto B. Leguía, él es de la Gran Depresión, ¿no? Víctima de la Gran Depresión. Y Luis Miguel Sánchez Cerro, creación del BCR y la emisión Kemmerer. Entonces, D, ¿no? Ya, gracias. Para acelerar. 11D, muy bien, muy bien. Este es un miembro del partido de Sánchez Cerro. Él es este famoso Luis Flores, del partido de Sánchez Cerro, el urrismo. Entonces, la imagen, ¿a qué hace referencia? A ver, a ver, a ver. A la creación de nuevos partidos políticos de tendencia fascista como el urrismo, diferente al aprismo, ¿no? 12C. 12C. Bonita pregunta. 12C. 13. Utilizando los conocimientos aprendidos, relacione. Tercer militarismo. Periodo de restricción de libertades a los partidos políticos. 1B. Primavera democrática. Tema para una próxima clase. Periodo de apertura democrática. 2A. 1B, 2A. Y ochenio, periodo de otría, ¿no? Entonces, la 13E. La 13E. 14 dice, a ver si leemos, en medio de la crisis económica que afectaba al Perú, el golpe de Estado de Sánchez Cerro tuvo como característica, a ver, un poquito rebuscado, ¿no? Pero está en la pizarra. ¿Firma el acta de Talara? No, eso lo hace Leguía. Expropiación de los sectores selváticos, no. Firma la ley de constitución, es de Leguía. Anula las elecciones, es de Benavides. Gobierno autoritario, oligárquico y profascista, 14B. El gobierno de Sánchez Cerro promulgó la Constitución del 23, claro. En dicho documento se establecía la ley de emergencia y recesión de San Marcos, sí. Claro, no decía recesión de San Marcos, pero pertenece a su periodo. Pertenece a ese periodo. Pero sí la ley de emergencia. Derecho de amnistía, no, más bien persecución. La misión Kemmerer y la creación del BCR también. Y el Enano. voto femenino, ¿no? Entonces, enanito está. 15E. 16. En las elecciones del 31, el Partido Aprista y la Unión Revolucionaria, en esta contienda fue probablemente la primera en que participaron activamente las, La, las mujeres organizadas. Claro, pero debería ser, bueno, por la... ya, pero es masas populares y al partido que se persiguió es al socialista, ¿no? Entonces, no, sería masas populares porque la de Leguía es clase media, pero la de Sánchez Cerro, ya las masas populares comienzan, ¿no? Por eso el enfrentamiento, sí. Y el Partido Socialista. Pero el nombre correcto es socialista, pero voy a poner aquí comunista, ¿ya? Recuerda que el Partido Socialista se cambia de nombre. La 16B. Las masas populares, ¿no? 16B. 17 dice, la imagen fotográfica hace referencia a
Ahí está, pues Sánchez Cerro triunfando, ¿no? Después del golpe de Estado. Entonces, a ver, el fin del leguismo, denominado Patria Nueva, por la Revolución de Arequipa. El golpe de Estado de Sánchez Cerro se llama la Revolución de Arequipa, porque desde Arequipa dirigió el golpe de Estado. 18. Durante el tercer militarismo se implantan gobiernos autoritarios que persiguen al Partido Comunista y al APRA, que representaban en sus programas una reforma agraria. De todo ello, podemos inferir que los gobiernos militares pretendían, a ver, defender los intereses de la oligarquía terrateniente y exportadora, porque recuerda que el Partido Aprista hablaba de reforma agraria y el Partido Comunista también, ¿no? Entonces, la 18C, la oligarquía terrateniente y exportadora. Recuerda que el APRE y el Partido Comunista eran de izquierda, ¿no? Hoy que amenaza con la nueva reforma agraria, que habla ya casi gobierno elegido, ¿no? Tras el incidente de Leticia, el presidente Sánchez Cerro culpó al aprismo de promover dicho atentado. Pero luego se decidió por la movilización de la tropa hacia Colombia. Todo ello es una muestra de que al final su intención era anular el tratado Salomón Lozano, donde Leguía le entregó el trapecio a Colombia ante el rechazo popular. O sea, el pueblo no estaba de acuerdo con que hayamos entregado esa parte a Colombia, ¿no? Y Sánchez Cerro aprovechó todo eso. Pero bueno, terminaron matando al pobre Sánchez Cerro. Una de las consecuencias a corto plazo de la Gran Depresión en el Perú fue la caída de Leguía. Los gobiernos que le sucedieron se caracterizan por tener militares autoritarios, Sánchez Cerro y Benavides. Periodo denominado como el tercer militarismo. Una de las características políticas fue, ahí está, a ver, sí, hay hasta dos respuestas. Ojo, características políticas, noticias económicas, la influencia del fascismo europeo en los gobiernos. Claro, el profascismo, más marcado en Sánchez Cerro que en Benavides, ¿no? Y establezca la relación correcta. Óscar Benavides, Ministerio de Salud y Educación. Sánchez Cerro, creación del BCR, ¿no? Manuel Prado, hasta una próxima reunión, la guerra con Ecuador. Y Augusto B. Leguía, la Gran Depresión. Entonces, 1C, 2D, 3A y la A. Ahí está, 21A. Listo, jóvenes. Hasta aquí el tercer militarismo, ¿no? 21A. Bien. ¿Todo ok entonces? Ya. Bien, jóvenes, hasta aquí entonces el tercer militarismo en esta gran academia Herón, una de gigantes. Y no se olviden que estamos empezando en la tarde las clases. A mí, mi horario es los miércoles, ¿no? A partir de las 6:30. Listo, jóvenes, un gusto y nos vemos. Ojalá se animen para empezar las clases en la tarde, aquí en la Academia Herón, cuna de campeones, de gigantes, de gigantes. Gigante. Gracias, profesorita. Listo, Chao, gracias, profesor. jóvenes. Gracias, Chao, cuídense. profe. Hasta la próxima. Listo, profesorita, nos vemos. Gracias. Elegante la Gracias, clase. profe. Listo, gracias, jóvenes. Muchas gracias, cuídense. Hasta la próxima, nos vemos. Listo. Chicos, gracias, descansen ya. Y bueno, gracias por compartir y recuerden que tenemos un ciclo en la tarde, el día lunes iniciamos, turno tarde para Villarreal, ¿ya? Así que gracias, compartamos. El día martes tenemos un seminario de biología, ya lo hemos publicado,
Ya, a las 8:15 de la noche. Muy bien, nos estamos viendo. Compartan la academia para llegar a más personas. También les pedimos que se suscriban a nuestro canal de YouTube, ¿no? Tenemos un canal ahí donde subimos videos. Además, esta clase la vamos a subir también al canal. Ok, nos vemos. Chao, profe. Chao, Patrick.